Bienvenido a la cuarta temporada de Naticum. En esta ocasión, conversaremos con la jueza Ena Rosana Alcocer del Valle sobre los conflictos por custodia, convivencia y pensión alimenticia derivados del divorcio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada del podcast de Naticum. En esta ocasión, la abogada Carla Domínguez tuvo la oportunidad de entrevistar a la jueza Ena Rosana Alcocer del Valle, titular de un juzgado de oralidad en materia familiar aquí en el estado de Yucatán. Y esta es la primera ocasión que nos vamos a meter en temas tan interesantes como es el derecho de familia. Estimadas y estimados amigos, vamos a poder escuchar una charla muy interesante de una mujer con mucha experiencia, de una jueza con mucha experiencia, en donde se abordaron temas relacionados con la pensión alimenticia, la guardia y custodia de los menores, la patria potestad, todo ello derivado de los procesos de divorcio que se llevan aquí en el estado de Yucatán. Imagínense ustedes que cuando México ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, pues evidentemente la interpretación de todo este tipo de asuntos cambió paradigmáticamente. ¿Y a qué nos referimos? A que no solo habíamos ratificado y reconocido la Convención Americana, en donde todo el mundo ya hablamos sobre el principio pro persona, sino que además hoy día esta Convención sobre los Derechos del Niño obligó a nuestros juzgadores y nos obligó a nosotros como abogados a interpretar el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Esto es un punto de la mayor relevancia. ¿Por qué? Porque la interpretación constitucional enfocada a los menores dio un cambio radical. Imagínense que tenemos hoy esta convención que funciona como un ancla normativa que se sumó a todo el bloque de constitucionalidad, y hoy reitero, nuestros órganos jurisdiccionales tienen que tomar en consideración, por supuesto, que la dignidad de la persona, pero en concreto la protección de las niñas, los niños y los adolescentes. Además, se generó un estándar jurisprudencial en materia de niños, niñas y adolescentes de manera reforzada. Todos los criterios que se emitan en este sentido tendrán que cuidar el interés superior de la niñez, y además una gestión judicial orientada a derechos y prevención de riesgos. Temas sumamente relevantes para el ordenamiento jurídico, pero sobre todo temas muy relevantes para la sociedad. La familia como núcleo de la sociedad evidentemente busca que sus menores, sus niños se encuentren protegidos, y por eso la importancia de esta charla y de esta plática. Los quiero invitar a que escuchen, por supuesto, la entrevista que hizo la abogada Carla Domínguez, pero que sigan escuchando además el resto de los episodios, donde seguiremos abordando temas de relevancia para el ordenamiento jurídico mexicano. Hola, estamos de regreso y ahora vamos a dar paso a la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy. Contamos con la presencia de una gran compañera y amiga. Ella es Ena Rosana Alcocer del Valle, quien es jueza 11º de oralidad familiar en el estado de Yucatán, y a quien le doy la bienvenida. Gracias, Ena. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos y pues un gusto estar en este foro, siempre tan preocupado y ocupado por llevar temas tan trascendentes a nuestra sociedad. Así es, Ena. Y tú, con tu experiencia en la materia familiar, pues nos vas a apoyar mucho en esa labor. Y entonces vamos a platicar algunos temas técnicos, pero primero quisiera que te presentaras, que nos hablaras un poco de tu trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia. Claro que sí. Bueno, pues yo tengo una antigüedad de 29 años en el Poder Judicial del Estado. Mis primeros 15 años de labor, pues los pasé en el Tribunal Superior de Justicia del Estado con 2 cargos simultáneos. Primero fui técnico judicial, posteriormente fui nombrada secretaria de estudio y cuenta. Ahí estuve por 15 años, como mencioné hace un momento. Posteriormente, en el año 2008, hubo el concurso para juez de primera instancia y pues pude quedar en uno de los lugares. Posteriormente, en el 2010, me dan el primer nombramiento y me voy a un juzgado mixto, Tizimín.
Después me voy a otro juzgado mixto, a Izamala, Canacín. En esos juzgados pues veíamos las 3 materias como es hasta el día de hoy, mercantil, familiar, civil. Y en el año 2010 aproximadamente, si mal no recuerdo, hubo el concurso para aspirar al cargo de juez de oralidad familiar y también pues tuve la oportunidad de participar y de quedar en uno de los lugares. Es así como se crea el juzgado tercero de oralidad familiar en el año 2012. Entonces inicio como titular del 2012 hasta el presente año. En mayo de 2026 es cuando estuve en el juzgado tercero y posteriormente pues me cambian de adscripción al juzgado 11º, también de oralidad familiar, aquí con sede en la ciudad de Mérida, donde me desempeño actualmente. Académicamente, pues soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Derecho también, un doctorado concluido en Ciencias Jurídicas y Políticas. Actualmente estoy en proceso de elaboración de tesis, tengo una especialidad en Derecho Civil, tengo un diplomado en Derechos Humanos y bueno, múltiples cursos que a lo largo de todos esos años hemos tenido la oportunidad de tomar. Una mujer muy preparada y con mucha experiencia, Ena. ¿Por qué la materia familiar? ¿Qué te llamó la atención de la materia familiar? Fíjate que he tenido la fortuna, Carla, desde el año de 1995, cuando el Poder Judicial me abrió las puertas, la noble institución del Poder Judicial, tuve la oportunidad desde el primer día de ver la materia familiar, porque en el Tribunal Superior de Justicia también veíamos las 3 materias en la sala civil en ese entonces, resolvíamos o hacíamos proyectos de sentencia de materia familiar, civil, mercantil y familiar, y pude ser testigo de la transición que hubo de un sistema tradicional a un sistema de oralidad familiar, pues siempre desde muy pequeña tuve ese sentido de la justicia hacia la gente, quizá por situaciones que uno ve a su alrededor, ¿no? Quizá en su propia casa, quizá pues con los parientes más cercanos, con los amigos, con los vecinos, situaciones que desde nuestra percepción, desde nuestra niñez, como que sentimos ese deseo de querer reparar esas injusticias. Y yo recuerdo muy bien, y te lo digo con toda honestidad, que yo crecí con esa idea. Sí, yo no quiero que, por ejemplo, a esa señora, recuerdo por allá una vecinita, ¿verdad? Es que a esa señora no le deben de gritar, a esa señora no le deben de pegar. Entonces, ese sentido de la justicia me acompañó todo el tiempo, y cuando tuve la oportunidad de conocer el sistema familiar, pues dije, yo soy de aquí. Me gusta el sistema familiar y es por eso que pues me animé a participar en esos concursos de selección que hubieron y afortunadamente pues pude ganar un lugar. Fíjate que es cierto, dices, la materia familiar toca el lado más sensible del ser humano, problemas internos, íntimos. Y toda esta transformación y la importancia que se le ha dado a nuestro sistema jurídico, pues llevó a que incluso se implementara la oralidad en la materia familiar. ¿Cómo se ha desarrollado la oralidad en el sistema familiar? ¿Cómo lo percibiste tú como jueza después de haber estado en una sala y después llegar a un juzgado? ¿Y cómo vives la parte de la oralidad en los procesos familiares que enfrentas? Claro, como bien dijiste, la materia familiar es una materia altamente sensible, porque en nuestras manos tenemos proyectos de vida, no es un expediente, no es una carátula, es una problemática familiar que hay que atender y cada una de ellas es diferente. En el sistema tradicional no trabajábamos todavía en base a ciertos principios como actualmente, que es el de la inmediación. ¿Sí? Anteriormente todo se resolvía por escrito y podía llegar el momento en el cual tú, justiciable, no tenías ni siquiera la oportunidad de conocer al juez, porque las ausencias del juez podían ser suplidas por el secretario de acuerdos, incluso en el desahogo de pruebas. Entonces, digo, en el peor de los casos, la gente pues era notificada de su sentencia y nunca sabías quién te había juzgado. El juez veía la problemática a través de un documento, a través de un papel. Hoy en día es lo que ha cambiado en la oralidad. El sistema de oralidad, como te digo, trabajamos en base a principios. Si no hay juez, no hay audiencia, ¿sí? Y entonces, desde un principio, el juez tiene ese deber de conocer el caso de manera directa. Aquí, en este nuevo código, que ya no es tan nuevo, ¿verdad? Pues
ahora sí que se implementó mucho la cuestión de la mediación, del avenimiento, pero pues eso no lo puede hacer el juez si no tiene a las partes enfrente y conoce de cerca la problemática, porque una cosa es lo que te dicen en un papel y otra cosa es lo que realmente puede surgir en una sala de oralidad, cuando el juez empieza a tomar datos. Entonces, pues, ¿cómo ha avanzado nuestro sistema? Pues yo pienso que ha sido muy benéfica la oralidad. Yo lo he comentado en varios foros porque hay esa oportunidad de ver el problema de frente, de poder tomar una decisión en presencia de las partes y asumir la responsabilidad de hacerlo sobre todo. Claro, fíjate qué curioso esta necesidad de la cercanía del titular. Yo creo que era muy importante y a veces en el sistema anterior se dejaba de lado, ¿no? Ahora, porque como bien dices, a veces las personas eran juzgadas por titulares que nunca conocían y yo creo que la posibilidad de estar cerca de las personas en conflicto te hace desarrollar como no sé si llamarlo feeling de justicia, de sentido, de razón. ¿Cómo hace una juzgadora para poder equilibrar esa parte de la ley, la aplicación de la ley y a la vez no dejarte llevar a lo mejor por lo que de momento el tener a las partes enfrente en sus actuaciones te puede llevar a cambiar un poco o a dudar un poco de la aplicación estricta de la ley? Sí, mira, Carla, más allá de las figuras de autoridad que somos seres humanos, pero hay que tener muy en cuenta que ante todo debemos ser objetivos con el caso. Porque si un juez no tiene un perfil definido, si un juez no entiende que es el trabajo que debe ejercer cada día sin perder la sensibilidad, ¿sí? Es un juez que puede llegar a engancharse en el caso, ¿sí? En un momento dado decir, no, es que yo ya sé qué es lo que va a hacer este señor porque tal vez yo lo viví. Imagínate que un juez piense así, o tal vez porque un hermano mío o mi mamá le pasó lo mismo. Un juez debe ser completamente objetivo. Aquí la ventaja que tenemos, y creo que es lo que hace un poco más compleja la materia, que hay que trabajar mucho en base a criterios, porque si bien es cierto, hay una normativa y digamos muy amplia, nuestros códigos, nuestra constitución, nuestros tratados internacionales, la autoridad también tiene facultades amplísimas para resolver cada caso en su justa dimensión de acuerdo a sus particularidades. Por eso en la materia familiar no vas a trabajar en base a un modelo. Cada caso es diferente. Entonces, aplicar la norma sí, porque ahí está la norma, pero el criterio lo tienes que aplicar sin perder la sensibilidad, porque cada caso, reitero, va a ser diferente al otro. Son dinámicas de familia, son proyectos de vida que tienes en tus manos. No estás resolviendo cualquier cosa. Hay que tener en consideración que la decisión que vas a tomar va a impactar en el presente y en el futuro de esa familia, de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto mayor, de sus padres. Entonces no son decisiones fáciles. Claro. Tienes que tener muy presente la objetividad en todo momento. Así es. ¿Y qué hay de cierto de esos comentarios que dicen, bueno, si es un hombre juzgador, pues puede ser que tenga tendencia a favorecer al hombre del conflicto, y si es una mujer juzgadora, pues puede ser que desarrolle alguna pues simpatía con la mujer que está involucrada? ¿Eso es cierto? ¿Tú coincides en eso? Bueno, yo estoy segura que es un mito, sí, porque precisamente en base a esos principios, Carla, imparcialidad, igualdad, ante los ojos del juez, las partes son iguales, independientemente de que seas varón, de que seas mujer. Los dos son padres, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando, ¿y por qué cito mucho estos casos de niños, adolescentes? Porque es el grueso de los casos de familia. Uh-huh. Tenemos una diversidad de juicios, de procedimientos, pero en un altísimo porcentaje hay niños, adolescentes involucrados. Entonces, eso es lo que sucede en muchos casos. En la actualidad, pues vemos que hay criterios cada vez más amplios de protección a los niños, niñas, adolescentes. Hay nuevos roles en las familias, hay nuevas formas de integración de las familias. ¿Cómo todo este
nuevo sistema que se va formando, nuevos conceptos, nuevos criterios, el un poco dejar de lado los estereotipos que había antes, los roles, impactan al momento de que un juzgador decide un caso. Qué punto tan importante, entre otros tantos que estás tocando. Hoy en día, pues cada vez tenemos mayor diversidad de casos, precisamente porque la sociedad ha evolucionado. Tenemos casos en los cuales pues hay familias monoparentales, Ujú. homoparentales, las familias reconstruidas. Te voy a poner un ejemplo de cómo ha impactado en el trabajo del juzgado y cómo ha evolucionado. Una familia reconstruida es aquella que, por ejemplo, una persona que ya tiene hijos de una relación anterior, pues se casa con otra persona que Ujú. no tiene hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos son pequeños? Van creciendo con esa figura paterna, Ujú. ¿sí? Pero tienen otro apellido. ¿Qué pasa? Llegan a la mayoría de edad y entonces ya con un mayor grado de conciencia, el joven dice, bueno, aquí hay algo que no concuerda. Yo tengo un apellido distinto. Digamos que, un ejemplo, el padre biológico nunca se ocupó de él, pero yo tengo a mi papá, mi figura paterna que me ha crecido, que me ha formado, que me ha procurado. Aquí hay algo que no cuadra. Entonces la corte en ese, como en otros tantos casos, ya se ha pronunciado. El hijo mayor tiene el derecho de acudir ante un juez familiar junto con esa figura paterna mediante unas diligencias de jurisdicción voluntaria y solicitar prácticamente que se le dé el apellido del papá, de la figura paterna. Ujú. Entonces, sí ha habido mucha controversia que debes de llamar al padre biológico porque también tiene derechos, pero incluso ya hay un precedente de la Sala Civil y Familiar que dice que no necesariamente tienes que llamar al padre biológico porque el joven ya es mayor de edad y en uso del libre desarrollo de su personalidad, él puede elegir tener el apellido de la figura paterna y por supuesto la figura paterna tiene que estar de acuerdo. De hecho, los dos van al juzgado, ahí no tiene que acudir la madre. Entonces, recibimos una información testimonial que corrobore lo que el promovente nos está diciendo en su demanda y pues los documentos necesarios que se presenten, los básicos, y el juez va a emitir una resolución en ese caso, ¿no? Entonces, es algo que antes no pasaba, que antes no se daba, ¿sí? Es un pequeño ejemplo de la diversidad de casos que se van presentando con motivo de la evolución de la sociedad de unos años para acá. Y entonces el juzgado tiene que adaptarse a esas nuevas formas de familia y tiene que dar una respuesta, desde luego fundada, motivada, en base a la solicitud que se plantee. Así es, qué interesante. ¿Y a qué te lleva las nuevas realidades, ¿no? Como juzgador, a cambiar a veces criterios que a lo mejor decías tú, bueno, esto estaba muy cuadrado, ya estaba dicho, ya no me salgo del cuadrito, pero todo esto te lleva a cambiar criterios, a modificar, a adaptar. Claro. Y a resolver así, ¿no? Sí, completamente. Y eso también es algo muy bonito que tiene la materia familiar, que el juez puede tomar una decisión. Y es un deber que tiene también protectora en todos los aspectos. Otro ejemplo breve que te voy a dar, una señora comparece a promover alimentos para su hijo mayor discapacitado. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la ley, pues ese hijo mayor, más bien la mamá ya no ejerce la patria potestad sobre él, pero a ti, juez, ya te pusieron sobre la mesa que hay una persona en estado vulnerable, ¿sí? Si yo no tuviera esa visión de la protección de los derechos humanos, le diría a la señora, no se admite porque tú ya no ejerces la patria potestad, estaría yo violentando, ¿no?, los derechos de esas personas. Entonces, tal vez, te digo, la amplitud de criterio de la cual hablábamos, bueno, pues sí, le voy a tramitar los alimentos, pero antes vamos a solicitar que este muchacho sea valorado en este mismo procedimiento, digamos por 2 psiquiatras, 2 neurólogos que me den a mí un resultado y que me digan que efectivamente no puede gobernarse por sí mismo para que yo pueda tener por presentada a la madre, representándolo a su vez a él, y una vez que yo tenga ya ese resultado, pues tramitar los alimentos, ¿no? Es lo que tiene el derecho de familia, es de orden público y de interés social, ¿sí? Interesa a la sociedad que el juez tome ese tipo de decisiones, porque son leyes protectoras finalmente para los más vulnerables.
Sí, y afortunadamente fíjate que en ese punto que tocas se han ido desarrollando tratados, las convenciones internacionales, las Correcto. interpretaciones de la Corte a través de los protocolos que un poco orientan esta labor del juzgador de siempre ir en principio de pro persona, ¿no? Privilegiando pues la discapacidad, los niños y niñas y adolescentes, todas Correcto. estas figuras que en materia familiar pues son de suma importancia y que son el día al día, ¿no? Sí, totalmente. En todo momento nos encontramos con situaciones y personas que están precisamente en ese estado de vulnerabilidad que hay que proteger, no solamente a los niños, niñas, adolescentes que desde luego están situados en ese estado, sino también a esas personas. Así es. ¿Tú cuáles ves que sean los mayores retos que enfrenta la justicia familiar en el Estado? Porque también hasta de Estado a Estado cambian las situaciones, algunas pues sí se reiteran, pero hay sociedades en las que son arraigadas ciertas costumbres o ideas. Tú en tu experiencia en esta entidad, ¿qué nos podrías pues compartir respecto a estos retos que enfrenta la justicia familiar en Mérida? Bueno, en términos generales, en lo que al Estado respecta, yo creo que la sociedad ha demandado mucho la agilidad de los procedimientos, la expeditez. Es por eso que, pues, en este mismo año hubo la oportunidad de abrir 3 nuevos juzgados. En realidad, los otros 3 se abrieron también de acuerdo a las nuevas demandas que se están teniendo con motivo del Código Nacional de Procedimientos Ujú. Civiles y Familiares. Los nuevos retos es adaptar nuestra justicia a esas nuevas demandas. Por ejemplo, en nuestros nuevos juzgados tenemos salas especializadas para la escucha de niños, niñas y adolescentes bajo el sistema CEPIA, sí, que precisamente son salas especializadas de participación de niños y de adolescentes. Sí, entonces ya de una manera más especializada se les atiende. Yo creo que es un reto también adaptar la justicia, Ujú. ¿sí? Para que todos puedan acceder en términos de igualdad, las tecnologías, que ahora pues no va a ser opción porque el Código Nacional así lo establece, lo impone, ¿no? Y pues retos para el juzgador, pues cualquier persona que aspire, por ejemplo, a tener el cargo de juez familiar, de antemano es necesario que sepa que está por asumir una enorme Responsabilidad. responsabilidad. Porque después de 29 años conociendo la materia, Carla, yo te puedo decir que cada expediente es un reto para mí. Es un reto porque ninguno es igual al otro. Y como te digo, como tú bien dices y me preguntaste hace un momento, la sociedad ha ido cambiando, la diversidad de las estructuras familiares. Entonces, pues no es nada sencillo, necesitamos jueces preparados, abogados preparados, para responder a esa enorme demanda social. Oye, eso habla muy bien y denota tu pasión por lo que haces, ¿no? Yo creo que has tocado un punto muy importante que es la preparación, la especialización, ¿no? Y que solamente te la puede dar el tiempo, la experiencia, el estudio, y que bueno, pues que tocas que este tema de que el tribunal se ha preocupado por esa situación con la creación de estos nuevos juzgados, incluso este sistema que hablas que es adaptado para niños, niñas y adolescentes, Sí, ¿no? correcto, sí, correcto. Efectivamente, sí, la institución se ha ocupado precisamente porque pues sabemos todo lo que viene con el Código Nacional y simplemente pues es obligación de todos los poderes judiciales estar a la vanguardia con los nuevos requerimientos. Así es, así es. Y bueno, pues cambiando un poquito de tema, vámonos a algo más técnico y vamos a platicar acerca del divorcio. Pues creo que es una figura, una acción que tú ves todos los días y que enfrentas todos los días, que tiene, creo, muchos puntos de vista desde donde puede analizarse, observarse, pero me interesa un poco más el lado humano, ¿no? Podríamos platicar de qué dice el código, cómo se resuelve, cuáles son las causales, las sanciones, pero vamos a hablar desde la cuestión humana, ¿no? Tú al momento de enfrentarte a un caso de divorcio, pues tendrías que decidir muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la custodia. Cuando hay niños o niñas involucrados, decidir qué progenitor es el que se va a quedar con él, quién va a ejercer el mayor cuidado. ¿Qué te lleva a decidir? Digo, además de lo que puedes encontrar en el catálogo como orientación, en tu experiencia, ¿qué te lleva a decidir con qué progenitor puede estar un niño, niña o adolescente? Claro, fíjate que los conflictos por custodia son uno de los más álgidos que puede existir en un juzgado, porque estamos hablando
de una decisión de vida para los niños, para los adolescentes, para los padres también. Y con la decisión de la custodia también, pues se decide en consecuencia el tema de la pensión alimenticia y de la convivencia. Como decíamos hace un momento, para el juzgador, pues de entrada ambos padres tienen esa idoneidad para tener la custodia de sus hijos en términos de igualdad. ¿En qué nos basamos? En un primer término, en los hechos de la demanda y de la contestación. Medimos si hay situaciones de riesgo que cada uno reporte o que atribuya al otro. Cuando los padres se mantienen firmes en su pretensión de querer la custodia de los menores, de los niños, de los adolescentes, es esencial para nosotros tener un perfil de capacidades parentales. ¿Sí? Ahí el juez, sin un equipo interdisciplinario, no pudiera dictar una sentencia adecuada a la realidad de las partes. Es por eso cuando acudimos a psicólogos o cuando hay violencia de por medio, ¿sí? También los psicólogos necesitamos que nos proporcionen datos acerca del perfil de las partes. Eso es muy importante. Ese es uno de los elementos cruciales de los cuales pudiéramos nosotros requerir para poder tomar una decisión, una investigación de campo, el entorno de vida de los padres. Es importantísimo también la escucha de los niños, de los adolescentes, mucho depende de la edad. Fíjate que hay un principio de participación democrática. La Corte se ha ido pronunciando repetidamente en distintos casos que involucran menores. Un ejemplo muy rápido de un adolescente de 15 años, divorcio entre sus padres, la madre demanda, el padre abandonó al niño desde los 7 años, comparece el padre cuando se entera de que se le fijó una pensión alimenticia, él comparece y dice que no está de acuerdo con el monto, solicita convivir con su hijo. Entonces yo lo entrevisto en la audiencia junto con la señora y el señor reconoce que hace 8 años que no ve al niño. ¿Por qué? Porque ella no me dejaba verlo. Ningún tipo de comunicación, señor, ninguno. La señora ya tenía otra pareja. Entonces, en el momento en el que yo escucho al niño, el niño dice, no quiero traerlo a mi vida. Entonces ahí, fíjate, es un punto en el cual el juzgador dice, ¿y ahora por dónde me voy? Claro. Hay un padre que está solicitando ver al niño y hay otro que dice que no. Ese principio de participación democrática, en palabras coloquiales te lo voy a decir, pues tiene 15 años, el niño no quiere ver a su papá, entonces tienes que valorar si el regreso del padre va a ser más perjudicial o benéfico para el niño. En ese caso, el muchacho ya tenía pues un proyecto ya de vida con la persona con la que vivía su mamá y entonces ahí yo creo que hay que hacerle mucho caso a los adolescentes y pues estamos muy conscientes que es un derecho del padre, pero... Fíjate qué tema tan importante, cómo compensar, ¿verdad? Porque pudiera decir del lado del papá, decir, él tiene derecho y es real, nadie lo niega, ¿no? Tiene un derecho a convivir con su hijo. Exactamente. Pero también está en medio la situación del infante, que en pues ya era un adolescente, que él también dice, no lo quiero ver. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Le doy la prioridad al derecho del papá de verlo o escucho al menor y digo, efectivamente, no, si no quiere verlo, lo voy a perjudicar? Y también qué importante de que tú puedas allegarte de todas las disciplinas para poder tomar una decisión de la mejor manera, ¿no? Y eso es algo que a veces la gente desconoce, ¿no? A lo mejor dice, es que la juez decidió esto, ¿no? Claro. Pero la juez lo hizo basada en estudios de profesionistas que son las personas adecuadas porque pues el juzgador no lo sabe todo. Hay campos de conocimiento que no puede abarcar, como es la psicología, y tiene que allegarse de estos expertos para poder tomar una decisión pues lo más objetivamente posible, pero sobre todo ponderando el derecho de los infantes, su seguridad, su tranquilidad, y pues en este caso te llevó a decidir por él, ¿no? Y decir, claro, él está ejerciendo este derecho de no querer convivir con su padre. Tal vez a lo mejor podrías, no sé si fue el caso de determinar que hubiera a lo mejor un poco de acercamiento poco a poco paulatino a través de psicólogo para más adelante, como algunas veces se llega a ver, ¿no? Claro. En ocasiones cuando los adolescentes quieren pero no saben cómo acercarse, entonces la tarea es de revinculación.
por parte de la autoridad para no ser invasivos en la vida del niño o del adolescente. Y siempre ponderar la presencia del padre o de la madre. ¿En realidad va a aportar a la vida del niño o no va a aportar? O sea, imagínate, para tomar una decisión de esa magnitud, estás decidiendo un futuro. Decisiones de vida. De vida, Así totalmente es, de así vida. es, así Sí, es, sí, así sí. Y luego también yo creo que te has encontrado con ciertos obstáculos, ¿no? Uno de ellos podría ser que tú dictas una determinación, está muy bien ahí en papel, pero la parte de la ejecución del cumplimiento, porque hay partes que no, que están tan ensimismadas en su conflicto personal que ni siquiera ven por el beneficio del infante, ni del niño, ni de la persona que está ahí involucrada y no quieren cumplir las determinaciones. ¿Cómo puedes tú ir contra esa corriente, no? Claro. Sí, sí, sí. Desde luego, pues nuestra misma legislación establece los medios de apremio, pero en materia familiar, sí es verdad, hay cosa juzgada, pero la situación puede cambiar de un momento a otro. Esa es la materia familiar. Por ejemplo, digamos, un padre que no cumple con la pensión alimenticia. Sí, ahí están los requerimientos, las multas, las consignaciones, que perdió el trabajo después de la sentencia. Bueno, entonces lo primero, apenas tengas otro trabajo, tienes que avisar al juzgado, pero mientras tienes que cumplir. Sí, aquí en este punto yo quiero comentarte algo muy importante. Hay muchas personas que dicen, no pago pensión, no puedo porque perdí mi trabajo. La Corte, ante esta multiplicidad de casos, se ha pronunciado también en cuanto a la capacidad económica. ¿Qué significa? No es lo que tú puedes llegar a tener o lo que tienes en este momento, porque imagínate, sería muy sencillo decir no tengo trabajo. Se entiende que la situación está difícil, pero tienes acreedores alimentistas. Entonces, la capacidad económica actualmente no se rige por lo que tienes, sino por lo que puedes llegar a tener. La Corte ya se pronunció, insisto, dice, bueno, eres una persona joven, en edad productiva, sí. Sabemos, reitero, que no es fácil encontrar un trabajo, pero tienes acreedores alimentistas, claro. Tienes que generar y al menos te voy a poner una pensión mínima, ¿sí? Digamos que eso pasó después de la sentencia y ya no puede cumplir aquel 40%, pero el juzgador tiene que tomar medidas para no desproveer a esas personas que pues necesitan la pensión. En el tema de la convivencia también, si uno de los padres no cumple y no justifica el por qué, por ejemplo, no entrega al niño, se puede abrir un incidente de cambio de custodia para ver si es viable que el juez pueda cambiar la custodia. Todo eso en la etapa de ejecución, ¿sí? O en la sentencia se decretó la custodia a favor del papá, pero resulta que semanas después hubo un incidente en donde el niño salió lesionado por culpa del papá. O el juez puede poner al niño en resguardo inmediatamente con la madre, con una red familiar. La sentencia puede quedar allá. Por el interés superior del menor, puede tomar las decisiones que sean con tal de protegerlo. Y eso es lo que hace, yo creo que complicado y complejo el trámite de los asuntos familiares, porque sí. En otros asuntos podrías decir, bueno, se dicta la sentencia, se ejecuta y ahí nos vemos, ¿no? Sí, y en esos asuntos, como dices, es realidad, es vida humana, es cambios, y aún dictada una sentencia, tienes que estar pues a expensas de que cualquier momento puede cambiar la determinación por necesidades, porque pues, precisamente son seres humanos cuyas necesidades y situaciones particulares van cambiando, ¿no? ¿Cómo puedes tú lograr que después de dictada una sentencia, yo quisiera saber, te enfrentas a las partes después de que se dicta una sentencia, les haces ver pues la importancia de cumplirla, ¿tienes este acercamiento o todo se queda ahí aquí está la sentencia, si no la cumplen se les va a sancionar porque el código establece estas sanciones? Para llegar a una sentencia con motivo de un procedimiento, al menos habrás visto de 2 a 3 veces a las partes en audiencia. En el caso particular, en todo momento se les habla de los alcances que tiene el dictado de una sentencia. ¿Qué pasaría si ellos no cumplen? ¿Sí? Hacerlos conscientes de eso, porque pues es importante que sepan que ya están ante una autoridad, no sometieron su caso ante un ciudadano.
son una autoridad que en el momento indicado tiene que ejecutar, ¿no? Entonces sí se les hace conscientes. Y aquí pues me gustaría agregar, siempre estamos en pro de los convenios, Carla. Sí, es importante que las partes tomen conciencia de que no hay nada mejor que sean ellos quienes proporcionen al juez las bases regulatorias de su dinámica familiar en lo futuro. Porque hay un principio que a mí me gusta muchísimo, el principio de mínima intervención por parte de la autoridad. Yo no voy a intervenir en tu vida a menos que haya un desacuerdo y se esté lesionando el derecho de tu hijo, de tu hija. Ahí tengo intervención directa, pero mientras tú me proporciones un convenio, mi misión como juez es únicamente revisar que no lesiona los derechos de tu hijo. Finalmente es tu proyecto de vida. Claro. Yo creo que a nadie le gustaría que un tercero se meta en la vida, ¿verdad? De dos personas, ni siquiera un juez. Por eso, la conveniencia de que presenten un acuerdo de voluntades si existen condiciones para ello, porque si hay situaciones de violencia, evidentemente el convenio no va a ser viable. Y pues eso, la intervención del juez, sin preguntarle a las partes directamente, es cuando hay un perjuicio para los más vulnerables. Entonces siempre será mejor una solución de partes porque además creo y considero que tendrá mayor efectividad, ¿no? No hay como que se pongan de acuerdo y fijen y digan, bueno, yo lo fijé, yo lo dije y yo me comprometo a cumplir. Efectivamente, ¿no? Porque una sentencia acaba cualquier procedimiento, sí, una sentencia, pero realmente un conflicto hay una altísima probabilidad que se acabe más por un convenio entre las partes, no por una sentencia que les imponga deberes y obligaciones, porque muchas veces eso genera mayor descontento y el conflicto va creciendo, ¿no? Entonces, que sepa pues la gente, la sociedad, que en todo momento pueden presentar un acuerdo de voluntades. Reitero, si existen condiciones para ello. Por eso, aun cuando estemos en una etapa avanzada del procedimiento, voy a dictar sentencia y de repente llegan con un convenio, el juez hace así su sentencia y tiene que darle paso al convenio. Claro. ¿Sí? No importa el desgaste institucional, no importa nada. Lo importante es que sean las partes quienes ahora sí que construyan su proyecto de vida. Así es, y solucionen su conflicto. Y en este punto, pues se habla mucho de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de conflictos, de la mediación. ¿Cómo está funcionando la mediación en materia familiar? Pues como una contención realmente, a pesar de, tenemos una enorme carga de trabajo, pero yo pienso que si los mecanismos no funcionaran, todavía tuviéramos muchísimo más trabajo. Entonces, pues sí, afortunadamente ya desde hace muchos años tenemos el Centro Estatal de Solución de Controversias, donde hay pues especialistas, abogados adscritos a la institución, comprometidos, que contribuyen mucho a esa labor de contención, concientizando a las partes, y sí tenemos un buen número de convenios. Lo que yo le agregaría tal vez a la reforma es que pues que las partes obligatoriamente tengan que pasar por un proceso de mediación antes de un juicio, ¿no? Eso obligatoriamente no quiere decir que se les va a obligar a llegar a un convenio, pero al menos que sepan que hay una alternativa. Si es voluntad no tomarla, pues tienen todo el derecho de promover un juicio, ¿no? Pero bueno, finalmente no fue de esa manera, pero pues en todo momento tienen ellos esa oportunidad, ¿no? Claro, de llegar a un acuerdo. Exactamente. Un poco propiciar la cultura de paz, ¿no? Que tanta falta hace en la sociedad. Sí, definitivamente. Muchos conflictos sabemos que es más emocional, más de otras cuestiones que lo legal, y la mejor solución, como bien comentas, pues es la solución que entre ellos ponen, porque es lo que mejor se va a cumplir, ¿no? Correcto, exactamente así es, Carla. Oye, ¿y qué papel juegan pues las terceras partes? Siempre hablamos de que hay pues una parte actora, una parte demandada, pero hay un lugar específico que ocupan los abogados litigantes que los representan. A veces pudiera pensarse que es más de ellos la intención de seguir en el conflicto que de solucionarlo. Claro. ¿Cómo ves tú esa intervención de los abogados litigantes? Pues yo siempre he dicho que un abogado familiar es un abogado muy valiente. ¿Por qué? Porque de antemano ya aceptó asumir una enorme responsabilidad. Un abogado familiar debe ser un abogado especializado en la materia, que concientice a su cliente, que le hable de las posibilidades que puede haber en las pretensiones que se le estén planteando al abogado, ¿no? Que no, ahora sí que
que no permita que la persona se cree tal vez ideas que no son viables, ¿no? Y que conozca perfectamente el caso en el momento de entrar a la audiencia, que se prepare, abogados sensibles que le apuesten también a los convenios de mediación, porque un abogado que, por ejemplo, se engancha con el cliente y hace suyo el caso, puede llegar a incentivar el conflicto entre las partes, y eso ha sucedido muchas veces. Aunque suene frío, hay que entenderlo. Problemas nuestros no son, es nuestro trabajo, tanto abogados como jueces, y eso no implica que perdamos la sensibilidad del caso, simplemente es objetividad, separar el trabajo, ¿sí? Y no perder pues ese sentido humano que debemos darle a la materia familiar. Fíjate, y eso yo creo que tú lo vives día a día, ¿no? El tratar de separar lo personal y de lo que es tu asunto, ¿no? Porque como comenzaste en nuestra plática, pues somos seres humanos, ¿no? Sí. Y evidentemente el estar frente a asuntos de esos, pues a lo mejor te mueve, te llegas a enganchar en los conflictos, a llevártelos a tu casa, y debes siempre cuidar esa objetividad. Sí, claro, por la crudeza de los casos es inevitable que a veces pues hasta nos acongoje un poco la labor, ¿no? Porque pues son temas humanos, pero pues hay que recomponernos. Como jueces familiares debemos tener un perfil muy definido, ¿sí? Y ese sentido de querer aportar, de querer contribuir, ¿sí? Para que pues de alguna manera esas personas no la pasen tan mal de por sí, ya traen un conflicto desde que lleguen al juzgado. Entonces, tratar de aportar nuestra semilla, ¿no? Para que pues de alguna manera se resuelva el caso de la mejor forma. Bueno, pues un poquito concluyendo y ya nada más para cerrar esta entrevista, Edna, estamos muy a gusto aquí platicando contigo, nos podríamos alargar más, pero ¿qué podrías tú decirles a las partes que en estos momentos tal vez están viviendo una situación personal de divorcio y que a lo mejor ven la justicia lejana y que a lo mejor la ven lenta? ¿Qué podrías tú, pues, desde tu experiencia como juzgadora, decirles? En lo particular, como bien dices, desde mi experiencia, pues que crean en la justicia. Realmente yo sé que se ha atravesado por muchas situaciones en nuestro sistema familiar, pero pues es importante que sepan que toda persona tiene el acceso a esa justicia. Ustedes tienen derecho a acercarse al juez, tienen derecho a solicitar una junta con la otra parte, tienen derecho a solicitar incluso que se les apoye institucionalmente si así lo necesitan, quizá con un proceso terapéutico. Lo cierto es que no se queden donde están si ya no se sienten cómodos. Muchas veces mantener una relación redunda en un perjuicio no solamente personal, sino también hacia los hijos. Y los hijos están creciendo en medio de un ambiente que no les favorable para su sano crecimiento y desarrollo. Si es que tienen que tomar la decisión, quizá pues no tengo recursos para contratar a un abogado, acérquense a la Defensoría Pública, no dejen que el tiempo transcurra, porque a mayor tiempo en medio de un problema, digamos, que está afectando a la familia, pues a medida que pasa el tiempo es una mayor afectación, ¿no? Entonces, pues acérquense a los abogados, acérquense a la justicia. Hay una vida allá afuera, ¿sí? Y todos tenemos derecho a vivirla. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, un gusto platicar contigo y tenerte aquí en este espacio. Y pues ojalá puedas venir pronto de nuevo a compartirnos mucho de tu experiencia, Edna. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo, y con muchísimo gusto, Carla, muy agradecida con todos ustedes. Gracias, Edna. Por hoy ha sido todo. Nos saludamos el próximo viernes.